Y la sangre, Dios mío, lindo. Mire, Dios mío, lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévese eso! ¡Oiga, llévese eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo lo tengo. Lamentablemente, como tenemos nuestro cadáver aquí, ya son 5 días, ya tenemos inconvenientes con los vecinos. Son los olores que emana el cadáver, señores, que no, ya no se resiste. Uno está aquí a las 5 de la mañana, estoy peleando su muerto 5 o 8 días. Hay muertos allá al fondo, botados de 15, 20 días que ya la cara no se la conoce. Están reventados con gusano, con todo. No hay cajas, las cajas están súper caras. Yo creo que hay más fallecidos porque, como usted se da cuenta, aquí hay como 10 o 15 muertos. Gente esperando para poderlos enterrar. Nos dan una hora, pero no se cumple. Antes en Guayaquil había alrededor de 35, en promedio 35 muertes por día. Hoy subimos a 150. Entonces, esos cadáveres que, como le digo, los manejaba antes la familia y las funerarias particulares, las tenemos que manejar ahora como el gobierno. ¿Tomamos acciones? Sí, pero se necesita una logística muy grande. Hoy, este momento, yo le aseguro que no hay ningún cadáver por recoger. Tenemos aproximadamente 6.703 fallecidos en estos 15 días de abril reportados en la provincia del Guayas. El promedio usual mensual de Guayas es de aproximadamente 2.000 personas que fallecen. Al 15 días, obviamente, tenemos una diferencia de 5.700 aproximadamente por demás. Fallecidos que han estado en vehículos, en ambulancias, mueren en sus casas, en la calle. Una porque al hacerle traslado a los hospitales no los reciben por falta de espacio.